disciplina en la iglesia, o sea, una iglesia sana debe practicar disciplina dentro de la iglesia. ¿Cierto? Debemos corregir el pecado, corregir lo deficiente, lo vimos la semana antes pasada, ¿cierto? La disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué más? O sea, un entendimiento bíblico de lo que es la disciplina de la iglesia. ¿Qué más? Una predicación bíblica, ¿cierto? Expositiva, donde el texto se exponga claramente y la palabra de Dios sea la que alimente la congregación. ¿Qué más? Un evangelismo, un entendimiento bíblico de lo que es el evangelismo bíblico, ¿cierto? No un evangelismo basado en el pragmatismo, en cosas nuevas, ¿cierto? En experimentos, sino basado en la palabra de Dios. ¿Qué más? Vimos acerca también una iglesia sana tiene una teología bíblica, ¿cierto? Que desarrolla el plan de Dios de redención a la luz de toda la Biblia. También vimos una comprensión bíblica de lo que es el Evangelio, ¿cierto? Realmente, el Evangelio verdadero, vimos una comprensión bíblica de lo que es la conversión realmente, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy día vamos a ver una preocupación, que una iglesia sana tiene una preocupación por el discipulado y el crecimiento espiritual. ¿Ya? Una iglesia sana tiene una preocupación por el discipulado y el crecimiento espiritual. Y la próxima semana veremos que la iglesia debe tener también un entendimiento bíblico del liderazgo de la iglesia. Y con eso vamos a terminar las 9 marcas de una iglesia saludable. Obviamente hay muchas otras, pero estas son fundamentales y donde subyacen muchas otras también. Voy a pedir que abra su Biblia, por favor, hermano, al libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Muchas iglesias lamentablemente hoy día tienen el concepto de que debemos predicar el evangelio, ¿cierto?, a alguien, hacerle hacer una oración, ¿cierto? Esa es la meta de muchos, lograr hacer que esa persona tome una decisión, haga una oración, ¿cierto? Y después de eso le declaramos salvo y es salvo y ahí nos dejamos de preocupar a esa persona, totalmente ya aceptó a Cristo en el corazón, ¿cierto? Entonces, y muchas personas viven engañadas creyendo que son salvos porque un día alguien le hizo hacer una oración simplemente y decir, Señor, te acepto en mi corazón, y le hizo repetir algo y por eso creen que son salvos, pero no viven vidas realmente transformadas. Y muchas iglesias se preocupan solamente de eso, pero mire lo que nos manda el Señor Jesucristo en la Gran Comisión. No nos manda simplemente a ser personas que tomen una decisión o que digan ciertas palabras o que acepten a Cristo en el corazón, sino que la comisión va mucho más allá de simplemente decir a una persona que acepta a Cristo. Versículo 18 de Mateo capítulo 28 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué debemos hacer? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, una persona que realmente cree en Jesucristo como Salvador, una persona que realmente ha sido regenerada por el Espíritu Santo, se va a convertir inmediatamente en un discípulo de Jesucristo. Amén. No es que simplemente va a hacer una oración, confesar a Cristo supuestamente y después nunca más te he visto, ¿cierto? Y nunca más se acordó del Señor y nunca más leyó su Biblia. No, una persona verdaderamente salva, ¿cierto?, va a tener un deseo por las cosas de Dios. Como hemos dicho en otras oportunidades, es imposible que una persona donde el Espíritu Santo recientemente haya venido a morar en su corazón no experimente un cambio de vida. Porque antes no tenía el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo viene a morar en su ser. Es imposible, hermano, imposible que el Espíritu Santo no haga ningún cambio en esa persona. Imposible. Hoy día está de moda entonces, bueno, desde hace más de 100 años ya, lo que se denomina la oración del pecador. Y muchos creyentes hemos hecho esa oración para ser salvos. Yo no dudo de la salvación de los creyentes que han hecho esa oración. Yo fui salvo así. Amén. Mi preocupación no es por los que son salvos. Mi preocupación es por los que no se van a salvar. Y los que los van a hacer creer que son salvos, ¿cierto?, no siendo salvos. Un hombre dijo que hay algo más peligroso que no ser salvo.
Ese peligro más grande de que no ser salvo es no ser salvo y creer que eres salvo. Eso sí que es un peligro. De hecho, Cristo condenó a los fariseos, ¿recuerdan? Porque dijo, ustedes recorren mar y tierra, ¿cierto? Para ser prosélitos. Pero no sabéis que los hacéis 2 veces más hijos del infierno. O sea, los fariseos hacían a estos supuestos creyentes, ¿cierto? Creer que eran salvos, pero hermanos, los hacían 2 veces más hijos del infierno. Porque eso sí que es peligroso. Estar engañado creyendo que eres salvo, pero no lo eres. Para saber si tú eres salvo, debes ver si las evidencias de salvación están en tu vida. Entonces, hermanos, está de moda este evangelismo liviano, ¿cierto? Donde se les presenta un evangelio suave, se dice simplemente que Dios quiere que vayas al cielo, ¿cierto? Y que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y es verdad, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero se presenta de una manera incompleta. No se presenta el evangelio de manera completa, no se encara el pecado. Y luego simplemente, que si una persona responde que quiere ir al cielo, entonces le dicen, repite conmigo, ¿cierto? Haz esta oración o dile al Señor que entre a tu vida, como si fueran unas palabras mágicas, ¿cierto? Como si fuera algo mágico que simplemente se repite y las personas son salvas. Y se les declara salvos, ¿cierto? A estos creyentes o supuestos creyentes sin ver frutos. Muchos de ellos comienzan a congregarse, muchos de ellos comienzan a considerarse personas de importancia dentro de la iglesia. Viven en una iglesia quizás donde los sermones son cortos, donde no hay alimento espiritual. Y estos creyentes muchas veces llegan a pensar que la salvación, y así evangelizan también, es una simple decisión como comprarse un auto nuevo, ¿cierto? Como cambiarse de ropa, así también en la salvación. Pasa un tiempo, muchos de ellos se alejan del Señor, ¿cierto? O se alejan de la iglesia, más bien dicho. Pero recuerdan, ¿cierto?, que hicieron una oración con alguien. Entonces eso les tranquiliza sus conciencias. Y como le dijeron que un salvo siempre es salvo, ¿cierto?, se quedan tranquilos en sus casas diciendo, no, total, hice esa oración. Eso es muy peligroso, hermanos. Muy, muy peligroso. Porque muchas personas dicen ser cristianas, pero no viven como cristianos. O dicen ser cristianas, pero no les importa, hermanos, su crecimiento espiritual. Una de las evidencias de la salvación es que a un cristiano le importa, hermanos, su crecimiento espiritual. Le importa crecer espiritualmente. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que la iglesia es responsable de enseñar al discípulo todas las cosas que han sido mandadas. Los que se convierten a Cristo son discípulos, se hacen discípulos del Señor, ¿cierto? Hacen la voluntad del Señor, comienzan a obedecer a Dios en los mandamientos. Por eso yo digo siempre que el primer paso de obediencia de un creyente es el bautismo. Porque si un creyente no obedece en el primer mandato, hermano, entonces realmente es un creyente. Si Dios manda hacerlo. Entonces no es simplemente una oración repetida, hermano, es una conversión que ocurre. Y lo vimos cuando vimos el entendimiento bíblico de lo que es una conversión. No es una decisioncita, es una conversión donde Dios obra sobrenaturalmente en la vida de las personas que creen en Él con todo su corazón. Es por eso que es importante, hermanos, que en la iglesia también haya una preocupación por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Una preocupación, ¿cierto?, para que el discípulo sea un verdadero discípulo. Y no estamos hablando de discipulado, de tomar una lección, un libro de 12 lecciones y hacérselo al hermano, sino de preocuparse, interiorizarse en su vida espiritual. Una preocupación real por el crecimiento espiritual. Esa es una característica de una iglesia saludable. Ahora, ¿es bíblico el deseo de crecimiento espiritual? Por supuesto. No es que yo sea egoísta espiritualmente hablando, ¿cierto? Egoísmo cristiano y yo quiera crecer. No, es importante y es vital que un creyente quiera crecer. Es bíblico, hermano, que un creyente verdadero y una iglesia quiera crecer, tanto en número como espiritualmente. Entonces, hermanos, a la luz de la Escritura, vemos que el crecimiento espiritual es una preocupación bíblica, una preocupación de Dios. Hay algunos cristianos que pareciera que les gustara ser niños toda la vida. ¿Cierto?
que les gustara quedarse como niños, como personas inmaduras. Pareciera que no les llamara la atención la madurez espiritual. No les llamara la atención conocer un poco más de la Escritura. No les llama la atención conocer un poco más de Dios. Hermano, si usted está con esa intención, ¿cierto? Con ese deseo en su corazón o con esa indiferencia contra Dios, de no preocuparse de las cosas de Dios, entonces cuestiónese, ¿soy realmente cristiano? ¿Soy realmente un hijo de Dios? Porque si a usted no le importa crecer espiritualmente, hermano, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. No podemos ser niños toda la vida. La Biblia dice, el que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea, un creyente, una persona, ¿cierto?, que ha nacido de nuevo, un hombre sabio, deseará juntarse con sabios. La Biblia dice que la semilla plantada, ¿recuerda usted la parábola del sembrador? La semilla plantada en buena tierra, ¿qué dio? Fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Siempre la buena semilla, hermano, va a dar fruto. Siempre. Siempre va a dar fruto. Vamos a la Biblia para que veamos esto, el crecimiento dentro de una iglesia. Voy a pedir que me ayuden con textos. ¿Alguien quería Hechos capítulo 6? Vamos a estar en el libro de Hechos un momento. Hechos capítulo 6, versos 1 y 7. Otro hermano, Hechos 12, 24. Otro, Hechos 13, 49. Otro hermano, Hechos 19, 20. Un hermano, Hechos 6, 1 al 7. Otro, Hechos 12, 24. Hechos 13, 49 y Hechos 19, 20. Ya, Hechos 6, 1 y el 7. ¿Quién lo tiene? O sea, Hechos 6, 1 y 7. No, Hechos 6, versículo 1 y 7. ¿Manati? ¿Se le va a leer? Hechos 6, 1 y 7, no 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y decían la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Crecía el número de los discípulos, se multiplicaba, se da cuenta, la iglesia iba creciendo. Estamos hablando del número de discípulos. Amén. La iglesia iba creciendo. Hechos capítulo 12, verso 24. Amén, hermano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El crecimiento. Hechos 13, 49. Amén, hermano. La palabra del Señor se difundía a todos aquellos que obedecían. Amén. Hechos 19, 20. Amén. Así crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Se da cuenta que había crecimiento aún en el número de los miembros y aún en la difusión de la palabra de Dios. Crecía. Siempre había, hermano, en la iglesia crecimiento numérico. Pero ahora, ese crecimiento no era simplemente un número. No era que una iglesia simplemente tenía más números que antes, ¿cierto? Eso pasa hoy día en muchas iglesias, incluso que no son sanas. Entonces, hermano, esto nos dice que el número no significa que una iglesia sea saludable. Amén. Sino que en estas iglesias crecía el número de los discípulos, de hombres y mujeres seguidores de Cristo. O sea, no es simplemente gente, sino un número creciendo, madurando, profundizando en la Escritura, porque también la Escritura se difundía, la Escritura crecía, ¿cierto? La difusión de la palabra iba creciendo más y más. O sea, se añadían discípulos de Jesús. Se añadían creyentes verdaderos, se añadían personas que amaban la palabra, que se comprometían, ¿cierto?, en el servicio de Dios. Ese es el ejemplo de la iglesia. Usted puede leer todo el libro de Hechos y se va a dar cuenta. Obviamente siempre se infiltraba uno por ahí, ¿cierto? Siempre había uno que no era un creyente verdadero, como Simón el Mago, por ejemplo. Pero
siempre se multiplicaba la iglesia con creyentes verdaderos. Mire, voy a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 15 y 16. Efesios 4, 14, leamos en adelante. Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo sucede, hermano, tal crecimiento dentro de la iglesia? ¿Cómo sucede tal crecimiento espiritual en la iglesia, cierto? Y cómo sucede tal crecimiento espiritual y de números también. Pero ese crecimiento de números también es espiritual, porque se van uniendo discípulos, amén, creyentes verdaderos. Ese crecimiento, hermano, sucede únicamente por la obra de Dios. Creemos, ¿cierto?, que el crecimiento es de Dios en iglesias sanas. Amén, el crecimiento lo da el Señor. Eso dice Colosenses 2:19. Mire, Colosenses 2:19. De hecho, Efesios decía, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento, ¿qué dice? Que da Dios. El crecimiento que da Dios. No es el predicador quien hace que una iglesia crezca. Es un crecimiento que da Dios en iglesias sanas. ¿Por qué? Porque cuando hay una predicación sana, hermano, cuando se enseña la Biblia, ¿cierto? No son palabras de hombres, eso va a producir crecimiento en un creyente. Va a producir salvación también en los que no conocen a Cristo. Porque la palabra de Dios tiene ese poder. El Evangelio tiene ese poder. Primera los Corintios capítulo 3 también nos habla de ese crecimiento. Primero los Corintios capítulo 3. En este primer punto vamos a ver muchos pasajes. Primero los Corintios 3, 6 y 7. Dice Pablo aquí a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Cuando una iglesia crece, hermano, eso es de Dios, una obra de Dios, porque el crecimiento es natural, pero el crecimiento lo da Dios. No lo da usted, ¿cierto? No lo doy yo, es Dios. En iglesias que deciden hacer la voluntad de Dios, en iglesias sanas. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 también. Primera de los Tesalonicenses 1:3. No, segunda de los Tesalonicenses 1:3. Segunda de los Tesalonicenses 1:3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo, incluso, hermanos, oraba por el crecimiento de las congregaciones, daba gracias a Dios por el crecimiento de la fe, ¿cierto?, en ellos. Por eso que también nosotros, como iglesia, debemos orar por nuestro crecimiento espiritual día a día, tanto personal como el de la iglesia. Orar por un crecimiento para que el Señor obre en nuestra vida, porque ese crecimiento viene de Dios. Ahora, ¿contribuyo yo algo en ese crecimiento? Por supuesto, lo vamos a ver después también. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 11. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Dice,
Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Se da cuenta, hermano, que debemos orar por el crecimiento? Pablo anhelaba el crecimiento de los tesalonicenses. Es un crecimiento que proviene de Dios. También Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, como les decía, tenemos nosotros que ver algo con este crecimiento que viene de Dios, o nosotros esperamos simplemente que Dios nos haga crecer. Sí, tenemos algo que hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia, y eso lo vimos en la conferencia que hicimos con Pastor Iván acerca de la santidad, nos llama a nosotros a ser santos, nos llama a nosotros a crecer. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18 dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Nosotros debemos procurar nuestro crecimiento espiritual, alimentándonos correctamente, ¿cierto? Si un niño quiere crecer sano, debe alimentarse sanamente. Entonces debe procurar el alimento correcto. Si se alimenta de puros dulces cuando es niño, hermano, probablemente ese niño se enferme, no crezca, ¿cierto? Bien, no crezca sano. Pero si se alimenta de la leche materna, ¿cierto? Se alimenta correctamente, después cuando va creciendo sanamente, hermanos, va a crecer sin ningún problema y va a crecer naturalmente, porque es su proceso de vida. Amén. Así también un creyente debe procurar un buen alimento. Debe procurar un buen alimento. Debe procurar alimentarse correctamente de la palabra de Dios. Debe buscar una iglesia sana, una iglesia donde se alimente correctamente de la palabra. Me he encontrado en este último tiempo con muchas personas dentro de iglesias que están tratando de salvar su iglesia. Son uno luchando contra 100, uno luchando contra 200, ¿cierto? Uno luchando contra 50, cuando hay hermanos en iglesias que no quieren hacer la voluntad de Dios, que no quieren predicar la palabra de Dios, hermano. No se puede luchar muchas veces contra la corriente, es su vida espiritual. Una vez un hermano me pidió consejo al respecto, ¿cierto? Que ya no daba más, que ya estaba muy mal la condición espiritual donde él estaba. Y bueno, yo lo único que puedo decirle, hermano, tú tienes que tomar una decisión, pero es tu vida espiritual y la de tu familia. Hermano, mi vida espiritual y la de mi familia vale mucho más que cualquier cosa. Yo debo procurar el bienestar espiritual de mis hijos, de mi esposa, de mi gente. De mi gente. Entonces, muchas veces no soy yo el encargado de cambiar las cosas. Porque si Dios no cambia el corazón de una persona, ¿cierto? Es imposible que yo pueda hacerlo. Entonces yo debo procurar el bien espiritual y tomar la decisión en base al bien espiritual de mi familia. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para procurar el crecimiento? Segunda de Pedro también nos habla de eso. Segunda de Pedro, capítulo 1. El doctor Sproul lo identifica de una manera asombrosa. Me gusta el ejemplo que él da. Él dice, si tú estuvieras enfermo, ¿cierto? Si tú estuvieras en una enfermedad grave y el medicamento el cual tú debes tomar está a 2 horas de camino, créeme, tú tomarías el auto, tomarías lo que sea, irías 2 horas de camino para buscar ese medicamento. Entonces, Paul Washer también dice, no busques una iglesia más cerca de tu casa, busca la iglesia que predique la palabra de Dios, que sea más bíblica. Entonces, si necesito viajar 2 horas, ¿cierto? Porque en esa iglesia nomás está lo correcto, lo que Dios quiere para mí, voy a viajar 2 horas. Por el bienestar espiritual de mi vida
y de mi familia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 5. Primera de Pedro le dije, ¿verdad? Segunda es primera. Primera, capítulo 2, versos 2 al 5. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente entonces? Desead, dice el texto, como niños, recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Primero debo desear la palabra de Dios, ¿cierto? Debo alimentarme de la palabra de Dios y eso va a producir de parte de Dios un crecimiento en mi vida. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, yo debo procurar mi crecimiento espiritual alimentándome con el alimento correcto. Entonces el crecimiento espiritual es una enseñanza bíblica y un cristiano verdadero siempre va a desear su crecimiento espiritual hasta el día de su muerte. Nunca, hermanos, conocemos lo suficiente como para dejar de crecer. Constantemente en nuestra vida estamos creciendo o deberíamos estar creciendo porque Dios está obrando también soberanamente en nosotros en ese crecimiento. Ahora, ¿cómo una iglesia cultivará un discipulado bíblico y logrará un crecimiento bíblico? ¿Cómo? Por las cosas que ya hemos visto. ¿Cierto? Primero, una predicación bíblica. ¿Cómo la iglesia va a cultivar ese discipulado correcto, ese crecimiento correcto dentro de la congregación? Primero, con una predicación bíblica, una exposición correcta de los textos bíblicos en la congregación. Si una iglesia se ve cada semana, hermanos, enfrentados a la Biblia, esa iglesia va a crecer. Porque es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Entonces, para poder crecer nosotros más de lo que ya hemos crecido, necesitamos volvernos a la Biblia más. ¿Cierto? Acercarnos más a la Escritura. Cada día usted tomar la palabra de Dios, leerla, oírla, meditarla, escudriñarla. Y hermanos, va a hallar crecimiento. Porque necesitamos la totalidad de la palabra de Dios. Y esos son los beneficios que hemos hablado acerca de la predicación expositiva, por ejemplo. Los beneficios de la predicación expositiva, ¿cierto? Es que normalmente, ¿cierto? Debería ser que los textos bíblicos son aplicados en su contexto y no obviamos ningún texto. ¿Amén? Pasamos por todo el consejo de Dios y un cristiano necesita todo el consejo de Dios. Usted no necesita partes de la Biblia, usted necesita toda la Biblia para su crecimiento. Yo necesito toda la Biblia. Es por eso que también aconsejamos siempre leer la Biblia cada cierto periodo de tiempo completa. En 1 año, 2 años. Leer la Biblia completa. Porque usted necesita toda la Biblia, hermano, no necesita partes. La Biblia no contiene la palabra de Dios como creen hoy los liberales. Amén. Es la palabra de Dios. Entonces necesitamos que la iglesia se predique la palabra de Dios. Es por eso que los pastores necesitamos tanta oración de parte de los miembros. Debemos orar por los pastores, ¿cierto? Usted orar por mí también para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esa era la tarea de Timoteo. Esa era la petición tan encarecida de Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Y luego dice que instes también a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero encarecidamente Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra de Dios. Entonces se necesita una predicación bíblica. Se necesita también, hermanos, una teología bíblica, como vimos en la segunda lección. La iglesia crece sobre la base de una buena teología bíblica. Dios se muestra, cierto, que Él es confiable y que su plan alrededor de toda la Escritura es perfecto. Entonces debemos usar una teología bíblica correcta, ver el plan de redención. ¿Se acuerdan que lo vimos desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Cómo Dios se revela de manera progresiva desde el Génesis, hermano, hasta el Apocalipsis. Cuando la iglesia tiene un entendimiento correcto de esa teología, entonces esa iglesia también va a crecer. Una comprensión bíblica del Evangelio.
¿cierto? Eso también ayudará a sus miembros a crecer. Cuando comprendemos el estado real del hombre sin Cristo, ¿cierto? El estado del hombre por el pecado. Cuando entendemos también lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Dios nos dio juntamente con Él, entonces nuestras vidas comienzan a crecer, hermanos, porque entendemos el Evangelio y entendemos todo lo que implica ser cristiano, todo lo que implica el Evangelio. Entonces la vida cristiana comienza a cambiar. Comenzamos a ver, wow, las maravillas de Dios. Porque a veces, ¿cierto? Se nos menciona o se menciona el Evangelio en algunas iglesias, pero no se explica el Evangelio. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Muchas veces se usa el Evangelio también solamente para el perdido. No, cada día de nuestra vida nosotros usamos el Evangelio. Cada día de nuestra vida lo recordamos. También, hermanos, una comprensión bíblica de la conversión. Eso nos ayuda a crecer. Si usted se da cuenta cómo Cristo cambió su vida, hermano, será realmente un cristiano agradecido de Dios. Y le servirá todos los días de su vida porque usted comprendió la obra que Cristo hizo en el momento de convertirle de las tinieblas a la luz. Verá el fruto de la obra de Dios en su vida. Y estará agradecido y crecerá. No decimos con esto que no van a haber periodos de desánimo, periodos de prueba. Eso lo tienen todos los cristianos en todo el mundo. Pero sí va a haber una gratitud y eso le va a ayudar aún más a pasar la prueba. Le va a ayudar a pasar los desánimos. Y a comprender lo que es, lo que es ser un verdadero cristiano. Entonces eso le va a ayudar a crecer, eso es vital. También una comprensión bíblica de la evangelización. Cómo debemos predicar correctamente el evangelio, llamar a la gente a una verdadera conversión, un llamado al arrepentimiento y a la fe, ¿cierto? Es vital para conversiones verdaderas y eso va a provocar iglesias sanas, ¿cierto? Que hayan conversiones verdaderas en la iglesia. Y no superficiales, ¿cierto? No nos va a llevar a predicar un evangelio liviano, sino el evangelio de Cristo. También, hermanos, vimos que un conocimiento bíblico de la membresía de la iglesia es importante para una iglesia sana y eso nos ayuda a crecer. Porque vivir la vida cristiana significa, dijimos, estar comprometidos también los unos con los otros. Amén. Y eso es parte del crecimiento. Cuando un miembro entiende lo que es la membresía de la iglesia, la responsabilidad de ser miembro de una iglesia, ¿cierto? Y la responsabilidad de edificar a los demás hermanos con su vida, ¿cierto? Entonces, el cristiano crece y procura también el crecimiento de sus hermanos. Entonces, esa comunidad de creyentes, ¿cierto? Esa comunidad de cristianos está centrada en Cristo y alrededor de Cristo. Entonces, si usted está en la comunidad donde está centrado en Cristo, usted va a crecer. Amén. Usted va a crecer. También una comprensión bíblica de la disciplina de la iglesia nos ayuda a crecer. Porque si una iglesia descuida la disciplina, cuesta mucho, hermano, mucho más producir discípulos. Cuesta mucho más producir discípulos, porque si hay pecado en la iglesia hay mal testimonio. Y si hay mal testimonio, ¿cierto? Eso también impide el crecimiento de la iglesia. Entonces una comprensión bíblica de la disciplina de la iglesia también ayuda al crecimiento. Y como vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, un conocimiento bíblico del liderazgo de la iglesia, ¿cierto? También nos ayuda a crecer. Porque, hermano, cuando Dios trae a nuestras vidas a ciertas personas para liderar nuestras vidas espirituales, un creyente gana modelos prácticos a seguir, ¿cierto? Y una visión que debiera ser desde el púlpito, desde el liderazgo piadosa. Y esa es el ver un liderazgo piadoso, ¿cierto? El ver un liderazgo entregado a las cosas del Señor me va a ayudar a mí a crecer, ¿cierto? Pablo le decía a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Hebreos también la Biblia dice que debemos considerar en los pastores cuál haya sido su conducta e imitar su fe, ¿cierto? No en todos los casos podemos hacerlo, pero por eso dice la Biblia, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces, hermano, eso nos ayuda al crecimiento, un conocimiento bíblico del liderazgo de la iglesia también. La Biblia nos llama a tener un liderazgo sano dentro de las iglesias locales. Entonces, hermanos, la comunidad de la iglesia local, ¿cierto? Nuestra iglesia, debe tener una comunión los unos con los otros. Eso nos ayuda al crecimiento. Cuando usted tiene comunión con sus hermanos, por eso es importante comunicarse y no transmitimos, podría yo transmitir todos los cultos de internet y decir, hermano, no vengan, véanlos de la casa, ¿cierto? Y escuchen la palabra en la casa. No, hermano, no es suficiente. O escuche simplemente a los pastores que están en YouTube y
que aliméntese. No. Usted necesita el crecimiento espiritual en la comunión con los hermanos. Usted necesita desarrollar sus dones y talentos en la iglesia. Amén. Por eso es importante congregarse. Por eso es vital, hermano, estar aquí cada domingo, cada semana, a escuchar la palabra de Dios. Por su crecimiento y primeramente porque usted honra a Dios con eso. Entonces, el congregarse con los hermanos le va a ayudar a crecer y el escuchar la palabra de Dios le va a ayudar a crecer. Aún el cantar a Dios le ayuda a crecer. Amén. Y tenemos ciertos privilegios como miembros de la iglesia. Ciertos privilegios y responsabilidades. Eso dice nuestro pacto de membresía. El creyente tiene privilegios y responsabilidades. ¿Cierto? Tiene la libertad de pedir ayuda espiritual a la congregación. Entonces, en el caso a los pastores o al pastor o a un hermano maduro dentro de la iglesia puede pedir consejo, puede pedir ayuda, visitación de vez en cuando. Hay beneficios que conlleva el ser miembro de una iglesia. Pero también hay responsabilidades. Amén. Hay responsabilidades que debe tener un creyente dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, los creyentes crecemos juntos. Crecemos juntos. Cada miembro, cada cristiano debe vivir de acuerdo a lo que hemos prometido, ¿cierto? A Dios. Y lo que hemos prometido también a la iglesia al firmar, ¿cierto? Como miembros de esta iglesia. Y que eso está registrado en el pacto de membresía. Y así se crece en comunidad, se crece en unidad, en armonía. Dice, siguiendo la verdad en amor, Efesios, crezcamos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Entonces el crecimiento no es la responsabilidad de un solo individuo. No es la responsabilidad simplemente del pastor o de un hermano maduro de la iglesia. Es la responsabilidad de cada creyente dentro de la iglesia. El crecimiento personal y el crecimiento congregacional. Usted debe procurar el crecimiento de su iglesia. Ahora, ¿es importante crecer como un cristiano? Muy importante. Amén. Muy importante. Es vital. Una iglesia saludable o a una iglesia saludable le importa el crecimiento de sus miembros. No es simplemente, hermanos, tener más números. Que Dios no nos dé más números si simplemente vamos a tenerlos y no van a ser discípulos. Que nos mantengamos así nomás. Pero si realmente vamos a ser discípulos, ¿cierto? Como iglesia vamos a procurar la unidad, vamos a procurar el crecimiento, entonces que el Señor añada, y créame, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No se puede ser un bebé cristiano durante toda la vida, hermanos. Si usted lleva 10 años, 5 años y sigue siendo un bebé cristiano, analice su vida. Escudriñe sus caminos, como decía el cántico. Y vea, no porque simplemente hizo una oración, usted es un cristiano, probablemente no sea un cristiano. Y debe clamar a Dios. Si eso le pesa, clamar a Dios para que Él le salve. Clamar a Dios para que Él obre en su vida. Clamar a Dios en arrepentimiento y fe, creer en Jesús. Con todo su corazón. No es un ritual ser cristiano, hermano. No es un estilo de vida. No es ir a la iglesia los domingos de vez en cuando. Ser cristiano es mucho más que eso. Es vivir una vida de acuerdo a los mandatos del Señor Jesucristo. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguir sus mandatos. Si me amáis, dijo Cristo, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos. Amén. Para un cristiano no son gravosos. Entonces, hermanos, crecer significa ser capaz de continuar en la dirección adecuada como cristiano a pesar de las circunstancias adversas. Continuar en el camino, continuar avanzando en las cosas del Señor. El gran pastor, cierto, y teólogo Jonathan Edwards dice acerca del crecimiento, el verdadero crecimiento no es una emoción, un aumento del uso de palabras religiosas o el saber más de las Escrituras. No es tampoco un aumento evidente de la alegría, el amor o la preocupación por las cosas de la iglesia. ¿Qué son entonces las verdaderas evidencias del crecimiento cristiano? Edward dice, la única señal observable y cierta de tal crecimiento es una vida de santidad en aumento, con raíces en el negarse a sí mismo en una forma cristiana. Esa es una verdadera evidencia de crecimiento. Un crecimiento en la santidad y el negarse a sí mismo. La iglesia debería ser distinguida, dice él, por una clase de aumento en la santidad en la vida de sus miembros. Eso es el crecimiento. Cuando la vida de los cristianos comienza cada vez a ser más santa. Si la vida de los cristianos, ¿cierto?, se está yendo cada vez más al mundo, entonces la iglesia no está sana.
Pero cuando la iglesia está procurando más la santidad, eso es una señal de un verdadero crecimiento. Eso es. El crecimiento espiritual, hermanos, no es opcional, es vital para usted. Es vital. Ya que un crecimiento indica que hay vida. ¿Amén? Un crecimiento indica que hay vida. Las cosas que están vivas crecen. Ahora, ¿qué sucede si no hay crecimiento? ¿Qué pasa si no hay crecimiento? ¿Es un cristiano carnal? ¿Cierto? Como lo vimos en la conferencia. ¿Cierto? Muchos se consideran cristianos carnales porque se le ha metido en su mente ese concepto. O simplemente no es un creyente verdadero. No existe tal cosa, como dijimos, como un cristiano carnal, un cristiano que viva en la carnalidad. ¿Sí caemos en la carne? Sí. ¿Caemos en la mundanalidad? Sí, pecamos. Pero no vivimos en la mundanalidad, no vivimos en la carne. Es imposible que un cristiano verdadero, hermano, viva en la carne. Posible. Porque su naturaleza ha sido cambiada. Entonces usted debe considerar, ¿qué pasa si no crece su vida? Considerar lo que significa realmente ser cristiano. No estoy hablando de que los cristianos seamos perfectos, no lo somos, cometemos muchos errores, pecamos, caemos en el lodo, como decía Spurgeon, pero no nos revolcamos en el lodo. Porque en su corazón tiene la intención de buscar a Dios, porque Dios ha puesto eso en su corazón, ha convertido su corazón de piedra en un corazón de carne. Él quiere ser un discípulo. Y eso es una evidencia de un cristiano auténtico. Si a usted no le interesan las cosas de Dios. Entonces, si a usted no le interesa crecer con la comunidad de la iglesia, si a usted no le interesa crecer en comunión con sus hermanos, entonces analice su vida. Analícelo. Y vea, y pregúntese, ¿soy un creyente verdadero? Porque un creyente verdadero lo va a desear, hermanos. Lo va a desear. Y eso es saludable para la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿está creciendo usted como cristiano? ¿Está procurando crecer? ¿Hay un anhelo en usted por crecer más en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Está procurando tener una relación más cercana con el Señor, más santa con Dios? ¿Se lamenta usted por su pecado? ¿O le da lo mismo su pecado? Hermanos, los cristianos nos lamentamos por el pecado. Cada día. Cada día. Y pedimos al Señor que nos libre un día de este cuerpo de muerte, ¿cierto? De este cuerpo contaminado. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestras palabras, pecamos muchas veces las cosas que hacemos y nos lamentamos por ello. Pero si a usted le da lo mismo, hermano, voy a ser más profundo aún. Si a usted le da lo mismo faltar a la iglesia, entonces usted está con un problema espiritual en su vida. Espiritual. Hermano, el domingo, y voy a hablar específicamente del domingo. El domingo es el día del Señor. Y si usted no se congrega un domingo, usted está profanando el día del Señor. El que Él estableció para que usted adore a Dios. A Dios. En este día usted va a poder crecer. Con la iglesia, con la comunidad, ¿cierto? Que Dios ha establecido para que usted crezca. Son preguntas, hermanos, que debemos hacernos. ¿Queremos una iglesia saludable? Sí, procuremos el crecimiento de nuestros hermanos. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Trabajemos, pongamos nuestros dones al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos crezcan, para que la iglesia sea edificada. Como dice 1 Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Amén, a los otros. Para que su hermano crezca, para que procuremos la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y que Cristo sea glorificado en su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre, dice la Biblia. Oramos.